Hola, hola, buenas noches. Hola, licenciada, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Aquí Vaya, hace un aquí me rato que alegro. llegué con hambre. Ah, Y, todo el día trabaja. ¿cómo Todo todavía el día, trabaja? ¿Mande? todo el día trabaja. Licenciada, todavía trabaja, sí, porque me dice eso, me mata. No, no es por la edad, sino que todo el día trabaja. Ah, perdón, sí, todo el día. Ay, Sí, todo el no, día. Sí fíjese está que le joven. escuché, le escuché y todavía trabaja. No, Ya estaba haciendo un hoyo para meterme. no, Ay, hombre, no, sí está joven. pero mira, pero yo eso le escuché, fíjese, licenciada. No, hombre, si yo soy más mayor que usted todavía. No, oye, no, usted está bien joven. ¿Cuántos años tiene usted? Perdón. A mí Adivine. como no, a mí no me da pena decir mi edad. No, Este, no he llegado a 50 todavía. No, no, está más todavía no. joven. Ya No, casi. usted tiene 47 años, menos. 47 tiene. Ah, menos ¿Usted? de 47. Ah, No, qué galán. Ya, los 47. no, usted, yo le digo si tiene 47 años. 47 tengo. ¿Qué? Cabal, le dije la edad. No, yo ya tengo 47. 52. Yo Sí. 52. Ah, Ajá. se ve bien joven. Sí, Mire en esa foto. Está no, bien. no, ya estoy viejita. Ah, ¿y Sí, veo cuántos hijos tiene? tres. Ah, qué Tres, el bueno. menor tiene ya 24 años, el menor. Mi hija mayor tiene 27. Sí, ya estoy viejita, licenciada. Así tuviera yo los míos, si hubiera comenzado luego. Sí, ¿y sus niños qué edad tienen? 20. ¿El último o el primero? No, yo solo uno tengo. Ah, de verdad. Sí, soy tacaña. No, va a hacer más dinero todavía. ¡Qué gala! ¡Ay, Dios! Sí, no. Oye, que está bien joven usted. No, ya estoy La verdad señora. es que sí. Ya no. No, no. Ya se Eso siente ni muy yo lo joven. puedo decir. No, eso Ya se ni yo, a pesar de siente. que yo estoy grande de edad, uno no puede permitir que yo me siento joven. ¿Será que porque me siento? No, Me sí. siento joven aunque ya estoy grande, pero me siento joven No, y el me gusta espíritu. sentirme así. Claro que sí, eso es bonito. Sentirse joven de espíritu. Sí, la verdad es que sí, yo siento como que me ha pasado el tiempo en mí, pero ya estoy viejita. Ya la carrita la tengo toda apurada. Ah, no, Pero pero siempre que la actitud sea de juventud, no hay problema. sí, la verdad es que sí, con Mm, ánimo. sí, con ánimo, con todo. Sí, Siempre adelante, sí, pues. Estarse sí, motivando uno. exacto. Nadie más, o Excelente. sea, que uno todos los días no tiene que cargarte la batería. Así Y, es, solamente nosotros. exacto, Pero sí, mientras tengamos vida, salud, estamos jóvenes. estamos jóvenes, cabal. Yo les digo en la Vaya, oficina, no necesitamos que nos digan que estamos grandes, porque estamos jóvenes. La verdad es que nos levantamos, vamos a trabajar, todo lo del día corremos a la par que los jovencitos y los jovencitos no llegan a trabajar, que se reportan, que está. Entonces, y los grandes ahí seguimos, o sea, tampoco. Por sí, eso les claro. digo yo, no sí, si ahora es así, licenciada, sí que Es que barbaridad los jóvenes, sí, qué lástima. Sí, ya nacieron cansados. exacto, ya nacieron casados, así, así, Solo así decimos dormidos, nosotros, porque, sí, sí,
todos los jóvenes, y yo así les digo a mis hijas, cuidado con hacer tal cosa, porque qué lástima que en los trabajos, por todo andan buscando para poder retirar, que les den incapacidad, que esto, que se va, que lo otro, que llegan tarde, que llegan y todavía no comienzan. No, yo sí tengo Sí. algo de trabajo, yo me voy temprano para el trabajo y yo a las 6 ya estoy a veces y mi entrada es a las 8. Pero Es bien así son. responsable. Pues no sé, pero Vaya, bueno, un gusto platicar con usted, conversar y conocerla un poquito. gracias, Lee. Vaya, ok, señoritas, caballeros. Bueno, vamos a comenzar con nuestra temática. El tema que vamos a ver son las áreas y los métodos de la psicología. Hemos venido estudiando todo el enfoque de la historia, bastante interesante, para poder llegar a que la psicología se convierta dentro de una ciencia. El estudio de la conducta ha sido años tras años para determinar cuáles son las causas y los efectos de algún problema o de trastorno de la personalidad o un trastorno mental. Esos son los procesos que se ven distorsionados: la sensación, la percepción, la memoria, los pensamientos de todo individuo que sufre una sintomatología afectiva. Les explicaba que nosotros somos en un 100% afectivamente, aunque dentro de los estudios consideraron que solamente los procesos sensitivos eran los que se determinaban a través de los sentidos. Y es la forma en cómo nosotros podemos analizar, interpretar todo lo que sucede en el mundo exterior. En diferentes escuelas contemporáneas que hemos analizado, siempre ha llevado el enfoque percepción. La percepción visual y lo que puedo sentir en todo el cuerpo, pero no solamente con los 5 sentidos. Todo nuestro cuerpo tiene sensaciones agradables y desagradables, independientemente de cada momento que se presente. Vamos a ver cuáles son las áreas, los métodos de la psicología que la han convertido dentro de una misma ciencia. Cuando hablamos de métodos, este es el conjunto de todos los procesos que nos sirven para comprobar todas las hipótesis. En psicología siempre nos hacemos hipótesis, igual que en todas las ciencias. Sin embargo, aquí vamos a determinar cómo es una conducta, pero no solamente se queda en una hipótesis, sino que tengo que llevarlo a una comprobación. Cuando lo llevamos a comprobación, vamos a demostrar que realmente es la verdad, que aquella conducta que hemos llevado basada en un estudio, en métodos experimentales, lo que vamos a descubrir es la verdad y ya no queda solamente en un hecho hipotético. Toda ciencia tiene sus métodos de investigación y en sí pues más la psicología del hecho tan importante de estudiar la conducta de los individuos de forma grupal o de manera individual, que observamos comportamiento, que observamos conducta, cómo reacciona, cómo determina ante una situación así bien concreta o específica. Vamos a comenzar con la psicología educacional. Esta es una de las áreas de la psicología que estudiamos todos los problemas referidos a la enseñanza, desde los medios relacionados, de lo físico, de las estructuras de las escuelas y de cómo estos influyen psicológicamente en los niños y en los adolescentes o adultos. Y también estudiamos todos los métodos pedagógicos, todo lo que está relacionado a la educación, los problemas de aprendizajes, los problemas de adaptación, autoestima de los niños, los conflictos que viven dentro de un ambiente familiar que inciden en el bajo rendimiento. Hoy en día la psicología educacional está bastante inmersa dentro de los colegios, tanto públicos como
como privados. ¿Por qué? Porque los problemas se van presentando en una magnitud y completamente acelerados. Lastimosamente, en las escuelas públicas, lamentablemente, psicólogos educacionales casi no lo hay. Tengo entendido que por tantas escuelas solamente hay un psicólogo atendiendo una gran cantidad de problemáticas psicosociales que los niños y las niñas pues están presentando. Estudiamos lo pedagógico en función de todos aquellos programas o métodos que los maestros implementan para el proceso de enseñanza de los niños. Esto es bastante bonito, nos vamos dando cuenta cómo influye todas las infraestructuras educativas y cómo podemos cambiar a través de todas nuestras estrategias de la psicología para que el niño se vaya adaptando a todos esos medios y pueda rendir ante las exigencias de la educación. Así es como trabajamos en la psicología educacional. También estudiamos la psicología experimental. Acá nos enfocamos en aspectos de una investigación bastante minuciosa y que estudiamos todos los procesos psicológicos básicos. Aquellos procesos psicológicos que estuvimos analizando que son procesos para poder llegar al conocimiento. Incluimos el proceso del aprendizaje, la memoria, la sensación, la percepción y la cognición. Todo ser humano tiene un nivel de umbral distinto, un proceso de memoria diferente, un proceso sensitivo, y esto nos permite que la interpretación de un suceso se analice de formas individuales o de formas grupales. Es importante determinar que en la psicología experimental, primero es la primera base que la convierte como una ciencia. Ya no es solamente una hipótesis, sino que lo llevamos al campo de comprobación, donde establecemos métodos o grupos focales, grupos que están determinantes para poder llevar a cabo todo ese proceso y tener un resultado así específico. Eso estudiamos en una psicología experimental. Y no solamente es un laboratorio, sino que también es una materia en función para conocer todo un proceso de investigación. También abordamos el área de la psicología comunitaria. Aquí trabajamos con pobladores de cierto tipo de comunidad, de grupos, especialmente pues tratamos de llegar a todas aquellas necesidades de las personas. Llevamos recursos humanos, en este caso independientemente psicólogos, maestros, trabajadores sociales, todos los que puedan aportar a esta comunidad. También trabajamos mucho todo lo que está relacionado con la salud. Detectamos cierto tipo de problemas, digamos, como ejemplo, la violencia intrafamiliar. Entonces nos preparamos dentro de esa área para poder trabajar y disminuir ese tipo de problemáticas. También trabajamos todos aquellos aspectos que están relacionados a la educación, la vulnerabilidad que tienen los niños y las niñas, el tipo de viviendas vulnerable. Trabajamos en conjunto con otro grupo de profesionales. La salubridad también es muy importante, la alimentación, enseñarle a las personas que dentro de esas áreas es bastante, como les digo, difícil porque tienen todos los recursos que la tierra les da, pero desconocen cómo llevar a la elaboración de aquellos productos para poder satisfacer sus propias necesidades. El trabajo también tratamos de motivar a las personas que busquen diferentes tipos de oportunidades. El deporte para los jóvenes sabemos que es un aspecto muy importante socialmente. Trabajamos en el deporte y los niños, su mente y cuerpo ocupados, ¿qué quiere decir? No son tan volubles o vulnerables a la violencia social. La recreación y otros
elementos que consideramos que sean de estudio, que tratamos que dentro de esa comunidad se logren expectativas completas muy diferentes y especialmente pues tener una vida digna. Otro aspecto bien importante de la psicología es la psicología de personalidad. Estudiamos todas las diferencias entre todos nosotros, nuestros rasgos, los rasgos físicos. Cuando hablo de personalidad, es todo lo que nosotros somos, internos y externos. Cuando yo digo en factores externos, lo que ustedes conocen de mí, los que yo puedo conocer de ustedes, cómo ustedes se visten, cómo ustedes caminan, cómo miran, el aroma que tiene su cuerpo y que lo podemos percibir. Y estudiamos todos aquellos rasgos que aunque vivamos en familia, aunque seamos hermanos, tenemos rasgos completamente muy diferentes. Algunos de ellos, pues en su mayoría son genéticos y son heredados por nuestros progenitores. También algo muy importante, los rasgos de la ansiedad. Estos son, bueno, dentro de psicología decimos que desde el momento en que nosotros nacemos ya tenemos ansiedad, desde que somos pequeños, y que toda nuestra vida que se va presentando, pues los conflictos que son generados nos van determinando esta sintomatología, una persona ansiosa. Y la ansiedad es interna y es externa. Por ejemplo, cuando es externa, yo lo puedo visualizar en un salón de clases. Estamos impartiendo clases y las personas están mover sus pies, están moviendo sus manos. Es el movimiento de todo un cuerpo a nivel motor. Y puedo decir que la ansiedad es interna cuando decimos o reflejamos yo siento algo, dice la persona, yo siento que algo va a suceder, que algo va a pasar, que alguien de mi familia está en peligro y no nos deja un sosiego, no nos deja tranquilidad. Y estudiamos la sociabilidad entre todos los individuos. ¿Por qué? Porque nosotros desde el momento en que nacemos como algo genético ya traemos los niveles del temperamento. Los temperamentos son colérico, melancólico, flemático y sanguíneo, y son los responsables que nos permiten tener una sociabilidad y una comunicación de una manera pues mucho más asertiva. Es el responsable, son los responsables que unas personas pues nos caigan bien, que sean agradables y otras personas son desagradables. Sabemos cuando alguien se nos acerca, porque nosotros tenemos una energía psicológica que nos permite detectar cuando estamos en peligro y cuando no lo estamos. Entonces, en base a eso se refiere a los niveles de la sociabilidad, ¿verdad? Y algo bien fundamental, la formación de la autoestima. ¿Desde cuándo se viene dando la formación? Desde que estamos en el vientre de madre. Desde ahí está la autoestima, aquel nivel de aceptación, aquel nivel de amor que nos están transmitiendo esas figuras importantes para nuestro desarrollo. Cuando la madre en ese proceso de gestación sufre algún conflicto emocional y que por sí es una etapa bastante difícil, cargada de sentimientos y más los conflictos externos son los que le van a venir generando problemas, no solamente a ella, sino también al niño que está en desarrollo. Entonces la autoestima se viene reafirmando cuando estamos ya fuera del vientre de nuestra madre. Todo aquel calor que la familia nos da, toda aceptación, toda aquella búsqueda que el niño, pues, valga la redundancia, busca dentro de ese entorno. Y sucesivamente la autoestima se viene formando en todas nuestras áreas de nuestra vida. En la adolescencia, en la juventud temprana, en la adultez tardía y todavía en la vejez. Es así como estudiamos en la psicología de la personalidad, es todo un contexto. Estudiamos también la psicología forense.
Y este es un amplio rango de prácticas que involucran todas aquellas evaluaciones de las capacidades de los acusados. Eso es un aspecto muy importante a través de las entrevistas, a través de las pruebas psicológicas, del análisis clínico que el psicólogo establece en función de algún caso y en función de una persona que está involucrada en un hecho delictivo. Este proceso nosotros hacemos lo que son informes de la entrevista, de las pruebas psicológicas y de todos los aportes que esa persona nos pudo brindar. Y luego pues presentamos los informes a los jueces y en algún momento dado también tiene que defender sus propios puntos de vista en función de todo el trabajo psicológico. También algo bien fundamental que puede ser apoyado o puede apoyar a los abogados, a los testimonios que se establecen en un estado de juzgado sobre temas así bastante determinados. Entonces, eso es todo lo que desarrolla un psicólogo forense. No nos dedicamos en función solo de una área, sino que son por competencias que nos gustan, en que realmente somos mucho más buenos. Entonces nos enfocamos o somos completamente multifuncionales según las áreas en las cuales se nos solicita mucho más apoyo. Los psicólogos clínicos. Bueno, aquí hay algo bien importante porque aquí nos interesamos en todos los problemas que se van presentando en la sociedad. Analizamos y buscamos el motivo de consulta, encontramos el diagnóstico, aplicamos pruebas psicológicas para tener un diagnóstico, buscamos las causas, los tratamientos de todos aquellos trastornos psicológicos. ¿Qué quiere decir? En el área de clínica, nosotros nos enfocamos mucho en todos los problemas. ¿Qué problemas son más latentes? Wow, una cantidad de información. Vivimos estresados, ese ya es un problema. Y el estrés que nos provoca ansiedad. Vivimos digamos, en un conflicto familiar. La familia vive en conflictos, viven enojados, con resentimientos, con ira, con enfado, que trabajamos ese tipo de situaciones afectivas. También las infidelidades, que es bastante frecuente, es muy común hoy en día, también es motivo clínico. El autoestima que sufren los jóvenes, que sufren los niños, los adultos y adultos mayores. Los hábitos de estudio también los vamos trabajando, las violaciones que se han dado en la etapa de la niñez y algo bien fundamental, cuando dentro de la familia existe una cantidad de sentimientos así muy encontrados, el divorcio, también lo podemos trabajar. Todas aquellas situaciones que están afectando a los niños por el problema que los padres pues viven. Trabajamos no solamente eso, sino que problemas de la depresión, los problemas de la ansiedad y algunos problemas como la esquizofrenia. Y no solamente esos trastornos de personalidad, sino también los trastornos límite, los trastornos borderline, todos los que están enfocados dentro de un proceso distorsionado de la percepción, de la memoria y de los sentimientos. Entonces, es muy importante no solamente el hecho de trabajar con los trastornos ya que desarrollamos, sino como prevención. Lamentablemente no tenemos esa cultura de trabajar todas aquellas situaciones que nos van generando cierto tipo de malestar. Si esto fuera así, no existiera tantos problemas a nivel social, pero no es así, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que enfrentamos socialmente. Ok. Luego vamos a trabajar el enfoque de la psicología social. Aquí vamos a estudiar todos aquellos elementos
en cómo la gente influye entre sí, la manera en que se forman, se mantienen, cambian las actitudes, el prejuicio, la percepción y la obediencia. Estudiamos los niveles de las actitudes, el comportamiento del sujeto. Y las actitudes están relacionadas con todas aquellas áreas fisiológicas. Puedo determinar en base a esta conducta cómo las personas se sientan, cómo las personas miran, cómo las personas caminan. Es reflejado en esto. Los prejuicios que nosotros establecemos socialmente, y el prejuicio está bastante marcado y determinado por nuestras propias características de personalidades, pero también enfocado en lo social. ¿Qué nos enseña la sociedad? ¿Qué nos enseña la familia? La familia distribuye una carga afectiva para que la persona logre desarrollarse integralmente. Y algo bien fundamental, los niveles de la persuasión. Quienes somos persuasivos, quienes podemos influir en los demás y cómo influimos. Entonces, esos aspectos son los que determina la psicología social, cómo trabajamos dentro de una comunidad, tanto individual como colectiva. Y también los niveles de la obediencia. Entonces aquí estoy viendo grupal y lo estoy viendo individual. El impacto que tiene la sociedad dentro de una persona individual. ¿Se han fijado ustedes o han analizado que cuando estamos en grupo, nosotros tenemos características propias, pero en grupo trabajamos como el grupo se comporta? Porque el grupo pues influye a través de una conducta, ya sea agresiva o pasiva. Cuando veamos todos aquellos enfoques sociales, nos vamos a ir dando cuenta porque somos completamente sugestionados en estas áreas que muchas veces ni cuenta nos hemos dado que estamos siendo persuadidos por alguien. Es bien interesante la formación social. Ok, también nos enfocamos en la psicología industrial y organizacional. La verdad es que tenemos bastantes áreas de trabajo. Hay una infinidad de necesidades sociales. La psicología industrial y organizacional se interesan en problemas prácticos como la selección, la capacitación de personal. ¿Para qué? Para el mejoramiento de la productividad y las condiciones en el trabajo. Pónganme algunos ejemplos, digamos, cuando ustedes han ido a una empresa a buscar trabajo. Vamos a ver algunos ejemplos. Al momento, buenas noches. Buenas noches. Al momento cuando se realiza la entrevista, la persona que está realizando siempre mantiene fija la mirada sobre nosotros para ver si nosotros, cuáles son las acciones que nosotros hacemos, si nos están sudando las manos, si estamos con las manos así una con la otra, si estamos con las manos inquietas, nuestra mirada, cómo está, si estamos nerviosos. Bueno, esa es una de las experiencias que he tenido cuando se va a una entrevista de trabajo. Vaya, ok, excelente. El psicólogo es quien está realizando todas esas actividades, pero también déjenme decirle que hoy en día, bueno, históricamente, recursos humanos corresponde a los administradores de empresas y a los psicólogos. Los administradores manejan, valga la redundancia, todos los procesos administrativos. Los psicólogos nos encargamos de seleccionar, contratar todo lo relacionado al ser humano, al nuevo equipo
que es parte de la organización. Los administradores de empresas deben de conocer cuáles son estos procesos, porque en un momento dado no está el psicólogo en la empresa, porque se enfocan más en lo administrativo y en la selección y en la contratación. Pues hoy en día tienen las agencias de los outsourcing. Outsourcing son empresas que se encargan solo de reclutar. La empresa le da el perfil del puesto, y esa empresa y esa organización de reclutamientos es la que hace todo el procedimiento. ¿Qué quiere decir? La empresa se está quitando una gran cantidad de situaciones conflictivas, pero cuando la empresa tiene pues empleados, tiene una cantidad de empleados, porque claro, por su magnitud, entonces hay psicólogos, y es quien se encarga de todo este tipo de situaciones relacionadas a contratación, selección, inducción, reclutamiento, evaluación de todos los currículum. También se encarga de adiestrar a esa persona, de darle a conocer todos aquellos elementos fundamentales de la empresa. ¿Qué quiere decir? Recursos humanos es bien responsable de las personas que están contratando para su organización. Por eso es bien determinante, estudiamos las motivaciones de los empleados a través de diagnósticos y determinamos todos aquellos programas que establezcan condiciones importantes para los trabajadores. Que pretende la organización mantener empleados completamente satisfechos. Una empresa completamente sana es la que promueve actividades en desarrollo para los empleados, y un empleado bien motivado va a rendir más a la productividad. Entonces, todas esas condiciones son las que trabajan en este ámbito. Voy a seleccionar el personal, voy a seleccionar los currículos, los más idóneos, voy a hacer las entrevistas, voy a estudiar el perfil del puesto de trabajo que un departamento me está solicitando, voy a hacer las entrevistas con ciertas condiciones de acuerdo al perfil y de acuerdo al currículo. Hago la selección, aplico las pruebas psicológicas, y las pruebas psicológicas están determinadas para poder traer a esa persona en función con la entrevista que nosotros hemos hecho. Luego de eso, después de pasar las pruebas psicológicas, hacemos los informes, y ese informe va para el departamento que solicitó a esa persona o a esa plaza que tiene que ser llenada por alguien, ocupada. Establecemos los niveles de capacitación como prueba. Por lo general son 15 días como prueba, algunas organizaciones un mes, depende. Y las capacitaciones son muy importantes, porque esto es permitirle al nuevo empleado que se vuelva parte de la organización, que logre ese nivel empático. Cuando en recursos humanos no se hace eso, ¿qué quiere decir? El empleado pues se vuelve descontento, y todo aquel trabajo que hemos realizado pues no sirve de nada. La persona se va porque no le hemos vendido bien la organización. Ese es uno de los problemas. ¿Y qué perdió la organización? Perdió dinero, porque invertimos tiempo e invertimos una papelería, porque la organización me está pagando a mí como psicóloga de su empresa. Entonces pierde todas las condiciones económicas. Así es que trabaja en los incentivos, en los horarios, en las promociones de los empleados. Trabajamos también en todos aquellos programas que beneficien a los empleados y a la organización. También trabajamos la psicología evolutiva. Aquí hacemos el estudio del desarrollo del comportamiento a través de los diferentes cambios que se dan en todas las etapas de vida. Dividimos las etapas desde la concepción
desde que está el niño en desarrollo dentro del vientre, cómo va desarrollándose y cómo va madurando, el nacimiento, la primera infancia desde el nacimiento hasta los 3 años, con todos aquellos cambios psicomotrices que nada más puedo determinar que es un proceso intelectual, todos los movimientos del cuerpo del niño es un proceso del desarrollo psíquico, es un proceso del desarrollo intelectual. Es la única manera que voy a evaluar que el niño está en desarrollo óptimo. Si hay una dificultad, inmediatamente lo vemos en esos cambios. ¿Qué hacemos, digamos, las madres cuando tenemos los bebés? Llevarlos al chequeo mes a mes y el doctor pues hace una evaluación cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa nada más es el peso y la talla. Eso es lo cuantitativo. Y lo cualitativo, todo lo que el niño está aprendiendo. ¿Qué hace el niño? Comienza, primero desde el nacimiento, no puede mantener su cuello. Solo de lado se va su cabecita. No hay un equilibrio. Posteriormente, el equilibrio se ve en esa estructura. Luego comienza a querer darse vueltecitas en la cuna, luego comienza a querer sentarse, luego querer pararse, gatear. Todo ese proceso es psicología cognitiva. Después estudiamos también la segunda infancia, que es de los 3 años a los 6 años, capacidades que el niño va desarrollando, el niño ya en la escuela y poco a poco va evolucionando en la psicomotricidad gruesa y en la psicomotricidad fina. Posteriormente pasa la tercera etapa de la niñez, desde los 6 años hasta los 9 años. Y algunos han llegado a considerar que es hasta la etapa o hasta los 12 años. Pero vamos observando que a los 8 años, a los 9 años, los niños ya se vuelven dentro de una etapa pubertad, que son los cambios más significativos a nivel físico y a nivel hormonal de los niños. En la adolescencia los cambios son bastante fuertes y es una de las etapas más difíciles de la psicología evolutiva porque se ha tenido tanto tiempo para ser niño, pero poco tiempo para ser un adolescente. Es donde genera mucho más conflicto, mucha más presión social y la presión educativa de futuro. ¿Qué carrera voy a tomar, verdad? La presión de la moralidad, y algo bien fundamental, que es una de las etapas que de todo quiere experimentar el adolescente, de todo quiere conocer. Y la misma restricción de la familia y social es lo que lo hace mucho más rebelde todavía. Si yo le digo no al adolescente, como que le diga sí, ¿verdad? Más realmente hace una conducta que a veces los padres, pues, para nosotros es indeseable, ¿no? Posteriormente pasamos la edad de la juventud en la que ustedes, me imagino que están una edad joven, desde los 18 años. Yo la voy clasificando siempre, pero eso lo vamos a ver cuando ya veamos la teoría. Yo la voy clasificando porque cada década para nosotros es distinto. A los 20 años somos lo mejor de la vida, hay una juventud, hay una energía, estamos para aprender todo lo que hay alrededor en el área educativa. Es la etapa de los logros, es la etapa de los logros, es la etapa de los aprendizajes y posteriormente pues vamos pasando a otras etapas, mucho más exigencia, la familia, se toman decisiones a veces no las más correctas, que a temprana edad pues llegamos a tener una familia, llegamos a tener hijos, pero no hemos crecido psicológicamente todavía. Crecer psicológicamente significa cuando nosotros ya tenemos una carrera universitaria, cuando ya tenemos un empleo y tenemos una vivienda. Entonces ya estamos preparados psicológicamente para poder ser padres, ¿verdad? Aunque biológicamente, aunque biológicamente,
Hola. Hola, Lick, perdón. En la etapa de los niños que está de a los 6 años, esa etapa es la niñez. Esa etapa es la ¿Cómo le llaman niñez. esa etapa? Y la etapa de los 6 a 9 Es que están es clasificadas. la misma. Están clasificadas porque la primera ¿Sí? infancia es, la primera infancia es desde el nacimiento hasta los 3 años. Esa es la primera infancia. De los 3 años a los 6 años es la segunda infancia. De los 6 años hasta los 9 años es considerada la tercera infancia. Y algunos llegan hasta los 12 años, con la única diferencia que a los 8 o 9 años se están dando los cambios de la pubertad. Entonces también van clasificando otros cambios en los niños y en las niñas. Y luego pues pasamos a la etapa de la adolescencia. ¿Cuánto tiempo hemos tenido en ser niños? Desde que nacemos hasta los 12 años. 12 años de niñez. ¿Cuánto tiempo tenemos para que hemos sido adolescentes? Solamente 5 años. Desde los 12 hasta los 18 años. La adolescencia, la etapa donde ya no puedo ver tanto cambios físicos en los niños, sino que lo voy a ver más a nivel psicológico. El egocentrismo, en lo académico, que ellos ya cuestionan, ellos critican, pero con elementos sustantivos. Eso se ve en el adolescente. Observen cómo se va dando el cambio. Por eso son muy importantes en la psicología evolutiva. Una etapa es importante para la siguiente etapa. Si en una hay conflictos, los problemas van a ser mucho más graves en las siguientes etapas. Cuando veamos los enfoques psicológicos, también se van a ir dando cuenta del por qué, ¿verdad? Cierto tipo de situaciones que aunque nosotros seamos adultos, siempre tenemos algunos rasgos que completamente no los hemos superado. Y algo bien fundamental, que no solamente es la etapa de la juventud, la etapa pues, intermedia de nuestra edad, sino la vejez. ¿Cómo es a nivel de salud? Salud cuida al niño, sus tratamientos, los pediatras, todo lo cuidan, pero descuida una etapa muy importante, la vejez. La vejez en una precariedad completamente. No tenemos profesionales o médicos geriátricos que cuiden todo ese proceso del envejecimiento. La vida es evolutiva, pero ya llegar a la vejez es una desvolución de todas las capacidades, que volvemos a ser completamente niños. Y luego, pues una de las etapas bastante cruciales para todo ser humano es el proceso de la muerte, ¿verdad? Aceptar la muerte. Con la vejez, pues ya es sinónimo de irnos preparando que estamos próximos a ella. Entonces, todos esos cambios, el impacto que va a generar la muerte dentro de una sociedad a nivel familiar y a nivel de comunidad, así como se da el proceso de la evolución. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Sí, ¿cómo dijo que se llamaba el doctor que estudiaba o llevaba el control de la vejez? Geriátrico. Son los médicos geriátricos, la geriatría. Son los que Ok. cuidan y velan todo el proceso de salud de las personas adultas. Lamentablemente no tenemos muchos médicos que estén cuidando todas esas áreas, ¿no? Todos los problemas que ellos presentan a nivel cognitivo, el deterioro de la memoria, el deterioro perceptivo,
el deterioro perceptivo, los pensamientos, todo ese tipo de situaciones que han ido en una desvolución. Así es que no tenemos así como decirle un hospital, ¿verdad?, que cuide a todo este tipo de personas que tanto lo necesitan, ¿no? Ok, gracias. A la orden. Ahora vamos a ver un poquito acerca de los métodos de la psicología. Así como hemos estudiado todas aquellas funciones, todas aquellas áreas de la psicología, hoy vamos a ver los métodos. Como método, la observación natural. Observar una conducta en el ambiente donde nada más es espontánea. Aquí no estoy estudiando la conducta. Yo puedo observar todo alrededor. Todo alrededor, una conducta natural, una conducta simple de todas las personas. O conductas que sean un poquito llamado de mi atención, pero como igual no es en un área clínica, así es que yo solamente la puedo observar. Entonces, por eso es la observación natural. Actuamos espontáneamente, individual y grupal. A veces queremos ser aceptados dentro de un grupo y optamos las conductas que tienen esas personas. También hacemos estudio de casos. Estudiamos a fondo la conducta de una persona o de cuántas personas. Hacemos el estudio de casos con diferentes enfoques. En el enfoque psicoanalítico vamos a estudiar, o estudiamos mejor dicho, todo un historial de la persona, marcado por aquellos traumas mucho más importantes en las etapas de la niñez. Con el enfoque psicoanalítico, recuerdan cuando yo hablaba acerca de el aparato intrapsíquico, que era el ello, el yo, el superyo. Se estudian las etapas más importantes desde el nacimiento hasta la adolescencia. Conflictos marcados, vivencias que nos han ido marcando, no solamente dentro de un área clínica que nosotros podemos trabajar todos aquellos casos, sino que todos aquellos sucesos que han sido muy importantes para todos. Mi persona, ustedes, hemos vivido situaciones bien difíciles en nuestras etapas de la niñez. También estudiamos con Jean Piaget estudio de casos a nivel educativo, porque todos los programas que nosotros conocemos en función del desarrollo de los aprendizajes de los niños y de las niñas están enfocadas en Jean Piaget. Cómo asimilamos, cómo acomodamos aquella información, el equilibrio que hacemos cuando ya tenemos una información y el desequilibrio que puede generarnos cognitivamente cuando no comprendemos un concepto, cuando ya tenemos algo preestablecido en nuestras estructuras de la memoria. También vamos a estudiar una de las etapas tan fundamentales en las etapas infantiles, cómo los niños van construyendo a través del juego. La estimulación es muy importante. Y también vamos a observar, no solamente en la etapa de Jean Piaget, sino también con el psicoanálisis, todos aquellos dibujos que los niños están realizando, la cantidad de información que ellos nos están brindando. Hay diferentes tipos de pruebas, pero es el proceso irreal y surreal que el niño va determinando en el contexto social o en el contexto familiar. Cómo el niño va aprendiendo y cómo también lo va reproduciendo. También estudiamos con el enfoque de Watson la conducta de los niños y de los adultos, con todas aquellas estrategias y los mecanismos que prácticamente pues se implementan. Con Watson la conducta natural, la conducta condicionada del decondicionamiento y con las conductas operantes, todos los métodos para determinar una conducta, para operar y observar
todos los cambios en los niños. Y en estudio de casos también estudiamos no solamente con el enfoque de Sigmund Freud, sino con el enfoque de Jung. Estudiar todos los arquetipos y que en esos arquetipos, esas deficiencias que podemos encontrar socialmente es el impacto que va a generar en todo el desarrollo de la vida del individuo. Todos aquellos problemas que son latentes en nosotros es lo que vamos a ir observando. Así es como llegamos al estudio de casos. Aquí es todo completamente clínico. Estudio de casos es clínico, casos específicos, encontrar la raíz de los problemas y darle un tratamiento basado en los diferentes modelos teóricos. Si trabajo con niños, todo es con un enfoque conductista. Tengo que identificar la conducta y luego tengo que aplicar las técnicas. Con el niño yo sé que voy a trabajar con los padres de familia. No puedo trabajar solo con el niño. Fíjense cómo es esto de lindo, porque en muchas ocasiones nos llevan a los niños, ¿verdad?, a consulta, pero el niño solo tiene 5 años. Díganme ustedes, tiene 5 años y aquí traemos al niño, el niño se porta mal, el niño es malcriado, el niño es desobediente, pero ¿quién pone las reglas dentro del hogar? ¿Quiénes son los educadores? Somos los padres. Entonces, ¿el conflicto es del niño o es de los padres? Por lo general es de los padres, que necesita una psicoeducación. Eso necesita el niño. Así de sencillo, ¿no? Entonces, por eso es que a veces da cierto tipo de sentimientos cuando los niños los están llevando ya a atención psicológica, cuando son los padres quienes deben de llevar ese proceso. Y en las escuelas es bastante frecuente con las estructuras de cómo ellos están aprendiendo. El niño no aprende, pero ¿por qué no aprende el niño? En el contexto familiar, ¿qué está sucediendo? ¿Qué problemas tiene este pequeño a nivel cognitivo para que no aprenda? Si todo el proceso emocional de ellos está en un conflicto, entonces los procesos de aprendizaje de la misma forma. ¿Qué nos pasa a nosotros? Si tenemos problemas como adultos, logramos concentrarnos, logramos prestar atención, y eso que se supone que somos conscientes de lo que hacemos, que ya tenemos proyectos de vida bien preestablecidos, pero no en sí los pequeños. Entonces el problema es a nivel familiar, los conflictos sociales, porque no podemos decir la familia es la culpable de todo, porque somos un todo. Hay una sociedad, establecemos programas sociales, los programas políticos, todo eso genera un impacto en el ambiente familiar. Entonces es importante cuidar las etapas infantiles. Es lo más importante que nosotros como padres, como maestros, en el caso mío, es lo que más tratamos de hacer. Bien, luego tenemos la introspección. Y aquí estudiamos los fenómenos que se dan en la conciencia. Utilizamos la autoobservación. Nos observamos hacia adentro. Recuerdan que hemos visto en los enfoques la autoobservación y es el estudio interno. La autoobservación es mirar hacia adentro, mis cualidades, mis debilidades, mis fortalezas, mis sentimientos, conocer nuestros sentimientos, conocer qué es lo que estamos pensando, en función de qué y hacia dónde vamos. Y mirando un poco el pasado, porque el pasado sí tiene un impacto, aunque nosotros pues lo neguemos. Y algo bien importante también dentro de la introspección, esto nos permite primero recoger datos así bien específicos de la experiencia intrapsíquica, de todas aquellas necesidades, deseos que hemos ido experimentando. Con el enfoque psicoanalítico llegamos a la introspección, a esa energía intrapsíquica que se establece entre el ello y el yo
y el superyo, y que están formados en las estructuras de nuestra memoria, de nuestra mente consciente, preconsciente o consciente. Y luego, pues nosotros hacemos especulaciones de acuerdo al motivo de consulta que tenemos y a todos los datos que el paciente nos está dando. Y con el psicoanálisis podemos llegar a hacer que nuestras hipótesis sean completamente, pues, objetivas, que sean objetivas. Puedo aplicar las pruebas para que me den un diagnóstico de personalidad con el proceso de la introspección. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro? No, ok. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Cuando usted hablaba sobre los cambios que podrían influir, creo que sí lo dijo usted, los cambios que las demás personas pueden influir en nosotros, ¿qué tipo de pruebas psicológicas se hacen? Cuando las demás personas pueden influir en nosotros. ¿Sí? Pues realmente, primero determinar el autoestima, ¿verdad? El autoestima nuestra. Cuando somos demasiados, ¿cómo le diría? Cuando tomamos decisiones por los demás, entonces se ve afectada nuestra autoestima y nuestro propio autoconcepto. Entonces es una de las pruebas que podríamos estar más aplicando. ¿Ok? Y para determinar autoestima no son ni pruebas psicológicas, sino que más son escalas. Ahí sí determino el nivel de susceptibilidad que yo le puedo permitir a alguien que pueda influir en mi persona. Cuando tengo un nivel de autoestima bastante equilibrada o dominada, entonces nadie influye en nosotros, en nuestras decisiones. Ok, ¿otra duda, otra pregunta? Bien. Luego vamos a los métodos experimentales. Aquí hacemos experimentos, hacemos observaciones controladas. Fíjense que hay algo bien bonito hace bastante tiempo en una, se le llama cámara Gesell. Hicimos un experimento. Aquí está esta máquina y esta máquina la teníamos en la universidad. Solamente los conectábamos a la energía y luego los alambres en nuestras manos. Podíamos ver algo tan increíble que algunos somos bien susceptibles, tenemos umbrales bastante débiles. Una pequeña milésima descarga de energía, nosotros sentíamos todo el cuerpo que hormigueaba. Otros compañeros no, le daban una gran cantidad de volumen al voltio y ni siquiera pudieron sentir una milésima. Entonces ahí se hacen las hipótesis que todos aquellos experimentos se hicieron con los animales. Encontrar la conducta completamente individual, analizándola, que todos tenemos niveles perceptivos completamente muy distintos. Lo que yo puedo visualizar, posiblemente ustedes no lo puedan visualizar o viceversa, por las experiencias, por el aprendizaje, por los niveles educativos, por la edad, por la cultura, por el contexto social. Entonces, todos esos son los factores intervenientes. Y es hacer cuantificaciones precisas para contrastar todas las hipótesis que se vuelvan objetivas y que se vuelvan un rigor. No solamente son los niveles de umbral, sino que llegamos a estudiar todos los procesos psicológicos cognitivos, todos aquellos procesos que estuvimos analizando anteriormente, los procesos de la memoria, los procesos del pensamiento, las emociones de las personas, los procesos de la voluntad, cómo percibimos sensorialmente, todos esos elementos
Ya no son hipótesis subjetivas, sino que se vuelven en objetividad. Puedo tener mis grupos controles y mis grupos experimentales. En mi grupo experimental puedo establecer todos aquellos enfoques psicológicos con todas aquellas estrategias y en mi grupo control no. Entonces voy a hacer la diferencia entre ambos para poder determinar que aquellas hipótesis sean completamente objetivas. Licenciada, perdón, ¿cómo dijo que podía diferenciar el grupo experimental con el control? Con el control. Bueno, okay. ¿Sí? El grupo experimental, con el grupo experimental yo puedo dividir mi grupo. Puedo tener 10 personas. 5 personas van a ser mi grupo experimental y 5 personas mi grupo control. Con 5 personas puedo establecer los niveles de umbrales, digamos. Pero con mi otro grupo no. Puedo experimentar de una manera muy diferente los niveles de umbrales. Entonces, cuando yo hago la comparación que he utilizado todo el proceso psicológico, entonces puedo analizarlo. Ya no es una hipótesis subjetiva, sino que se me vuelve una hipótesis objetiva a través del método experimental. Porque esto es lo que me va a hacer válido completamente la ciencia, la investigación. ¿Mm? Gracias. Ok. Ahora estudiamos también los métodos correlacionales. Y aquí estudiamos la psicometría. Y aquí aplicamos todas las pruebas psicológicas. Estudiamos el comportamiento que se miden a través de los tests, donde registramos objetivamente y luego lo evaluamos estadísticamente, que hacemos una relación con las normas y los patrones de referencia. Cuando ustedes han ido a buscar un empleo, que les han aplicado pruebas psicométricas, una prueba psicométrica que va evaluando todos aquellos procesos. Hay pruebas intelectuales, están las pruebas intelectuales, las pruebas que me van a determinar los coeficientes de las personas. Los diferentes tipos de coeficientes los tengo a través de la prueba psicométrica. Estadísticamente lo voy evaluando. Voy determinando los rasgos y las edades de las personas. Claro, si estoy midiendo un coeficiente intelectual elevado, ¿verdad? Mediante pruebas, pues no todas las personas me van a dar ese mismo rango. Tengo que analizarlo a través de diferentes estructuras. Fíjense que en las empresas, por lo general, quizás hablo un poquito. Hoy en día nosotros siempre hemos tenido una librería que es la única que vende pruebas psicométricas y se llama La Casita. Yo les explicaba a unos estudiantes de administración de empresas que por lo general esa casita es la que tiene que velar porque todos los profesionales de la salud mental son los que obtengan esas pruebas, ya sea a nivel, digamos, laboral. Pero hoy en día las empresas compran las pruebas, compran los códigos que están basados pues nada más en la computadora y la persona puede responderla e inmediatamente le hace un análisis sin que requiera de la atención del psicólogo, sin el análisis del psicólogo. Así lo están aplicando hoy en día las pruebas. Y es que hay algo bien determinante porque las pruebas psicométricas se dividen en dos aspectos importantes. Uno, en nivel 1, que puede ser que yo, ¿verdad? Como profesional de la psicología, me contrate recursos humanos en una organización y yo le enseñe a la persona, ya sea a la secretaria o al auxiliar del administrador, para que aplique la prueba psicológica. Nada más, porque va a utilizarlo estadísticamente.
Y está en el nivel 2, que solamente los psicólogos somos los responsables de poder aplicar y de poder calificar esas pruebas por el nivel de intervención que realmente se necesita. Ok, me voy dando a comprender. Luego tenemos los métodos clínicos. Aquí vamos a poner de evidencia todo lo que es útil para plantear hipótesis a partir de ellos, que luego pueden investigarse, verificarse con otros métodos. Se utilizan sobre todo para estudiar casos individuales. En métodos clínicos, primero trabajamos algo muy importante, el método de la observación. Una de las señoritas mencionó que cuando fue a buscar un empleo, pues cuando estaba en ese tipo de procesos, era como muy observada, porque ese es un método bien importante. Nota todas las evidencias de cómo la persona pues se está sintiendo en ese aspecto. Si está nerviosa, cómo se sienta, cómo mueve los pies, todos esos rasgos son evaluados por el proceso de la percepción. Estamos evaluando, estamos haciendo a la misma vez las hipótesis. Y en métodos clínicos lo mismo sucede. Utilizamos no solamente la entrevista para tener el motivo de consultas, sino que también aplicamos todas aquellas pruebas psicológicas. ¿Qué es lo que nosotros queremos llegar a tener? Pues un diagnóstico así bastante certero para poder dar tratamientos. Aquí sí lo utilizamos sobre todo para casos individuales, al menos que sea problemas de pareja o problemas de familia, es que este método clínico ya me cambia de panorama, porque voy a evaluar, voy a estudiar, voy a darle tratamiento a toda una familia. Observen cómo me cambia ya todo ese tipo de métodos, ¿no? Ok, también utilizamos los métodos proyectivos y aquí pues son desarrollados a partir de métodos psicoanalíticos. ¿Con qué enfoque? Con la teoría de la Gestalt, con el enfoque de la teoría de Jung y el enfoque de Sigmund Freud. Entonces estoy estudiando todo aquel proceso psicoanalítico, todo ese método para poder comprobar mi motivo de consulta. ¿Para qué me sirven? Bueno, son muy interesantes. Nosotros proyectamos nuestro inconsciente, situaciones que hemos vivido y que están reprimidas en nuestro estado preconsciente. Cuando lo hacemos ya a través de esta teoría, entonces lo traemos un poco más a la luz. Sin embargo, ustedes no lo pueden descubrir porque solamente está basado en el nivel y de las competencias de un profesional. Además, proyectamos todos nuestros temores. A través de un pequeño dibujo, proyectamos el temor en nuestros sueños, nuestros temores. Soñamos lo mismo, nuestro temor, nuestros deseos, todo lo que no puedo hacer en mi área consciente, en mi mente consciente, lo voy a hacer en mi mente inconsciente. Lo voy a dibujar, lo voy a proyectar en un simple dibujo. Los motivos también, qué tipo de motivos, qué tipo de traumas en una etapa infantil. ¿Cuáles son aquellos traumas que nos han ido marcando, que han sido bastante fuertes en la niñez? Puede ser hasta en la edad en que hemos sufrido todos esos traumas, son los que vamos descubriendo cuando hacemos ya el análisis. Así que es bien interesante. Es bien interesante el estudio del método proyectivo. Nuestros impulsos, nuestra agresividad, todo va reflejado en estas características. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Por ejemplo, los niños. Los niños en la etapa de los... Hola. Hola. Esas evaluaciones que se hacen, por ejemplo, cuando alguien va para un empleo, ¿qué tanto porcentaje es como certero la evaluación que se logra? Porque generalmente cuando uno, pues no sé si la medición ya lo propone, generalmente cuando alguien va a una entrevista de trabajo está nervioso y solo por el simple hecho de que desconoce cuáles van a ser las preguntas, cuál va a ser el test que le van a pasar, y ya solo con saber uno ya está nervioso. Entonces, ¿qué tan duros son esas evaluaciones? O sea, me pregunto porque realmente uno así se pone. ¿Qué tan objetivas? Ajá, o sea, porque yo la verdad es que si me hacen una evaluación yo sí me pongo nerviosa. Sí, soy así, pero no sé, como usted lo imagina, también tienen un promedio de medición que para medir esa parte, medición, medir, en la que tienen esa, no sé cómo lo califican, esa certeza para poder saber qué tan bueno es la persona que se está evaluando, pues. Sí, Porque la verdad. yo trabajo en recursos humanos. ¿Usted trabaja en Y recursos humanos? sí, yo estoy en recursos humanos, pero estoy en el área administrativa. Y ahí está el área técnica, que es lo que ve esto de selección de personal. Sí. Entonces se hacen los análisis curriculares y todo eso, pero yo siempre me pregunto qué tan seguras son estas evaluaciones que se hacen así, porque ahora el método de evaluación de listas presenciales, ya no es solamente una persona que me está entrevistando, generalmente está el psicólogo, psicóloga, está la gerente o la directora o la jefe de recursos humanos, y hay 3, 4 personas haciendo una entrevista. Entonces, imagínense ustedes sentarse allí y comienzan a entrevistar a profesionales, conocedores, y aunque uno sepa, muchas veces yo creo que se le olvida lo que va a contestar. No sé, bien difícil. Sí, la verdad es que sí, yo le diré, a nadie le gustan las pruebas psicológicas. Todo el mundo, en su mayoría, le tiene miedo, le tiene pavor, porque de las pruebas psicológicas depende que a nosotros también nos contraten o no nos contraten. Pero recursos humanos o el equipo técnico, como usted menciona, realmente pues se basa de todo lo que está evaluando. Evalúa el currículum, luego de evaluar el currículum, evalúa el perfil de puesto, quienes hacen los perfiles, los psicólogos, junto con las personas encargadas de esos departamentos de producción o administrativos, y se hacen los cambios de los perfiles de puestos. ¿Qué habilidades debe tener la persona? ¿Qué capacidades? ¿Qué nivel educativo? Sus niveles de horario. O sea, todo eso va reflejado. Los niveles de responsabilidades. Todo eso va dentro de los perfiles de puestos. Cuando ya tengo el perfil de puesto, tengo que hacer la entrevista. Y no solamente tengo un currículum, un aproximado de 6 currículum debo de evaluar, debo de entrevistar. Si me pasa muy bien la entrevista, quiere decir que los llevo para, para las pruebas psicológicas. Y en las pruebas psicológicas ahí está el filtro.
Y ahí está el filtro y hago el análisis de cómo se desenvolvió en la entrevista y luego pues el desenvolvimiento en las pruebas psicológicas. Y depende el nivel de puesto que va a ocupar en la organización, así es la prueba que aplican en recursos humanos. Sé que es bien determinante, pero todos en su mayoría, créanme que le tenemos miedo porque no sabemos qué pruebas nos aplicarían y algo bien fundamental, porque de esa prueba va a depender que nos contraten o que no nos contraten. Así es que observen cómo se da este tipo de proceso. No es fácil, ¿no? Y con el método proyectivo, aquí sí, no todas las empresas lo aplican. No todas las empresas, solo cuando son puestos así bastante claves en la organización. Solamente así sé qué tipo de prueba voy a aplicar. Vamos a ver cuáles son algunas de las que se aplican con los niños. Es bastante bonito. Los niños en la etapa infantil hacen un dibujo y con ese dibujo ellos pues felices porque cuentan completamente una historieta y los papás felices. Pero cuando ya están siendo así como evaluados, entonces nos dan rasgos de lo que nosotros necesitamos saber. Vaya, ok. Por ejemplo, el test de Rorschach, esta es, nada más son figuras. Solamente son figuras, perdón, no son ni figuras, solamente son manchas de colores fuertes, combinados. Aquí va a determinar que alguien diga, bueno, de acuerdo a las experiencias, como es un enfoque de la Gestalt, de acuerdo a las experiencias, a las vivencias que se han dado en la etapa de la niñez o de la adultez, es lo que ve reflejado. Dibujos no es, pero la persona ve dibujos, que puede estar manifestando su trauma, sus deseos y sus propios miedos con este test. Tenemos el test del árbol, también nos da rasgos de una persona, nos da el rasgo, o le llamamos el árbol, el hombre bajo el árbol. Y allí vamos viendo cuáles son los rasgos más marcados de personalidad. El test del dibujo de la familia, esto es más con los niños. Los niños dibujan la familia y nos dan parámetros de las personas que son mucho más importantes para los niños, de los conflictos que son generados en el ambiente familiar y sobre todo los traumas y las violaciones que han vivido. Observen cómo un pequeño dibujo puede darnos parámetros para que podamos evaluar a una persona en diferentes tipos de magnitud. ¿Y cómo lo contrarrestamos? Con alguna otra prueba de personalidad que hemos aplicado. Y tenemos el dibujo de la figura humana de Karen McCover. Aquí vamos a identificar trastornos o problemas de la personalidad. Son increíbles en el área clínica la información que nos pueden estar brindando, aun cuando vamos a un trabajo, ¿verdad? Y luego nos dicen, realicen un dibujo. Creo que algunos les han dicho, realicen un dibujo, pero ¿qué dibujo, qué quiere que dibuje? Si yo le digo un dibujo o una persona, entonces es una persona. ¿Es un hombre o es una mujer? Claro que voy a establecer la mujer porque yo soy mujer, o establecer el hombre porque es hombre. Os dibujan niños, o sea, todo eso lleva un enfoque. La forma en cómo nosotros agarramos el papel, la forma en cómo borramos, todo eso son situaciones de análisis para todos los investigadores. Así es que así es como nosotros proyectamos todos nuestros rasgos de personalidad. Es bastante interesante desde los procesos de la contratación hasta poder llegar hasta la última evaluación. Y en el área clínica de igual manera, ¿verdad? Se utiliza el Rorschach
el test del árbol para identificar los conflictos, el dibujo de la familia en los niños. Y hay algo bien fundamental también que no podemos descuidar mucho. Los niños cuando tienen una edad de 4 años, ellos le dan vida a todo lo que sucede a su alrededor. Entonces a los dibujos lo mismo les pasa. Ellos están solamente proyectando temores, miedos, lo que les sucede en su entorno familiar o en su entorno social. Ok, ¿alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿No? Buenas noches, Liz. Hola, buenas noches, Neri. Yo tengo como una pregunta. Ahí estaba viendo yo, medio estaba viendo lo de que usted dice que, bueno, lo que dice la presentación de que cómo van eso de la última presentación que vimos, que era que decía que o sea, conforme a eso lo evalúan a uno, por ejemplo, en una entrevista. Lo que yo quisiera saber o entender, o sea, cómo es que al final ya conclusión, por ejemplo, que eligen a una persona, usted me decía que era de acuerdo al puesto, ¿verdad? O la jerarquía, me imagino. Pero, por ejemplo, yo he visto casos, por ejemplo, que todo lo pasan súper bien y todo, pero a la hora de estar en el puesto, pues nada que ver. Entonces no sé en qué se basan o no sé cómo sería la evaluación que se hace para los puestos, digamos, por ejemplo. Sí. Fíjese que es bastante interesante la pregunta que usted está haciendo. Hay aspectos así muy importantes porque, digamos, si me pasan bien la entrevista, pero a veces no pasan la prueba psicológica. Entonces, esta persona no los contratamos. Y otras veces no pasan la entrevista. Claro, si no pasan la entrevista, ya no van a la prueba psicológica. O en el caso que dice Neri, pasan muy bien la entrevista, pero es que van teniendo experiencia en cada proceso cuando llegan a una selección. Pasan muy bien las pruebas psicológicas porque es el proceso perceptivo. Es un proceso perceptivo y que son de los procesos intelectuales. ¿Y qué quiere decir? Que cuando esta persona ya está en el ámbito, pasó algo, que no fuimos como bien detallistas a la hora de poder seleccionar a esa persona. Porque muchas veces no solamente es el hecho de la entrevista, el hecho de la prueba psicológica, sino que tienen que ser las pruebas de evidencia. ¿Y cuáles son esas pruebas? Que esa persona realice una actividad de acuerdo a lo que considera, pues, en sus habilidades y en sus capacidades. Por ejemplo, si voy a contratar a una secretaria, ya apliqué pruebas psicológicas, apliqué, muy bien la entrevista, buen desenvolvimiento, todo súper bien. Si yo la llevo ya al área de la experimentación, al área de la evidencia, que, por ejemplo, el teclado, ¿verdad? Una carta en no sé cuántos minutos, si ella lo hace, entonces estoy contratando a la persona de acuerdo, pues, a las habilidades que yo quiera. O tal vez en el dominio del lenguaje, de inglés, mejor dicho, entonces me pasa la prueba. Si voy a aplicar, digamos, si voy a contratar a un ingeniero en sistemas, lo mismo va a suceder. Voy a hacer todo el proceso y luego tengo que tener una persona del departamento, ¿verdad? En este caso, pues, de quien lo está solicitando, si es un ingeniero,
para que lo evalúe. Entonces me estoy siendo como curando, digamos, en salud a la hora de poder contratar. Porque si no todo va a como recursos humanos, contrató, seleccionó, pasó las pruebas psicológicas, pero a la hora ya de estar en el puesto de trabajo, nada que ver, como dice Nelly. Entonces, ese es uno de los problemas grandes en los cuales nos vemos así como enfrentados en recursos humanos. Hola, fíjense que me estaba acordando de una vez en mi trabajo, que me acuerdo que teníamos un compañero nuevo y todo, ¿verdad? El compañero, súper inteligente, me acuerdo yo, y todo, ¿verdad? Y no me acuerdo cómo fue que lo descubrieron que él no era bachiller. Entonces, y decían, ¿y cómo es que pasó las entrevistas y todo, la cosa esa? Y, o sea, creo que no sé qué grado, como sexto grado tenía, creo yo, pero él era bien inteligente, pues, pero no tenía título. Entonces fue que después que nos empezaron a pedir a todos los títulos, a ver si teníamos, si éramos bachilleres o no. Y me acuerdo pues porque a mí me resulta gracioso porque él era, o sea, él estuvo laborando bastante tiempo y no sé cómo fue que llegaron a descubrir pues que él ni bachiller era, porque creo que ni le pidieron eso. Y entonces, pero como fue, ajá, o sea, pasó todo y todo la cosa, porque yo me acuerdo que el compañero era bien inteligente, era bien, o sea, todo, tenía todos los aspectos. Entonces, ni después al final lo despidieron, pues porque, pero no entiendo al final, creo que no, ¿por qué? Porque creo que al final nunca le preguntaron si era bachiller o no. Y como, ajá, entonces ellos decían que había mentido y que no sé qué, pero yo me haciendo un recapitulación, no me acuerdo de ningún lado que ni preguntáramos si éramos o no, qué título teníamos o algo. Ahora pues en donde empresa que yo estoy, sí me acuerdo que sí nos ponen allí y no me acuerdo si nos piden o no el título, pero sí me traigo a colación eso porque sí fue bien graciosa esa experiencia que me recuerdo que vivimos. Pero la verdad es que no es solo, digamos, en esa empresa. Hay varias empresas que lo mismo les sucede, pero ¿dónde está el problema? Dígame, está en recursos humanos, no en la persona que llega a dejar el currículum, porque yo le estoy pidiendo los atestados, ¿verdad? Pero si yo lo contrato sin ese atestado, ¿de quién fue el problema? De recursos humanos, no fue del muchacho. Él solamente se valió de la situación que se le presentó. Nada más. Entonces el problema no fue de él ni que él mintiera, sino que recursos humanos no pudo detectar a través de los filtros. Sí, yo escuché de un caso que habían contratado, bueno, una persona, un ingeniero en sistemas. Lo contrató una empresa, una ingeniera en sistemas. Trabajó en ese lugar un aproximado de unos 10 años, más creería yo, más. Y en el momento que pidieron los currículum, porque los iban a, parece que los iban a mandar a capacitar con una empresa estadounidense y tenían que validar todo ese proceso académico. Ahí se dieron cuenta que ella solamente había quedado como egresada de la carrera y que no tenía el título. ¿Qué sucedió? Despido. ¿Era problema de ella? No. Era problema de recursos humanos. Entonces, por eso es importante. Ahí no tiene la culpa el pobre Cristiano. No. Y lo sacaron quitando. Sí, la verdad es que las empresas cometen muchos errores, cometen demasiados errores a la hora de poder establecer esos principios básicos de selección y de contratación. Grandes errores, pero no hay un método que me diga que realmente pues he hecho la selección correcta. No lo hay. Cada ser humano es bastante difícil, muy difícil en todos sus ámbitos. Así es que es bien complicado. Nos arriesgamos, solamente nos arriesgamos en el área de recursos humanos y en el área clínica sí ya no, ¿verdad? Ahí pues tenemos mucho más tiempo
para poder trabajar y conocer a las personas, ¿no? Así es como se da. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, jóvenes? Lick, usted dijo que iba a subir una tarea que se iba a entregar, creo que mañana o cuándo. Lo mencionó Recuerdo yo. pero verdad que aún no la subí. Ok, ya se las voy a activar. Ya la voy a activar. ¿Para cuándo va a entregar eso? ¿Se va a entregar? Lick? Hola. Hola, ¿para cuándo se va a entregar? Permítame, ahorita. Ya le voy a escribir para cuándo me la van a entregar hoy. Pero ya se las voy a activar. Ya se las voy a enviar. Está bien, ¿Sí? está bien. Está Vaya, bien. ok, si no hay dudas, preguntas, ¿todo claro? ¿Fácil? Bueno, entonces si no hay preguntas y dudas, nos estamos quedando hasta acá y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Ok, buenas noches, Rosario. Buenas noches, Nancy. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Buenas noches, Neri. Buenas noches, Ivonne. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Calixto.